Amados hermanos, hermanas y también amigos, es una bendición poder encontrarnos una vez más a través de este medio para seguir compartiendo con la bendición de la palabra de Dios. Y quiero invitarles, hermanos, a continuar con nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer nuevamente los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolos por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor nos añada bendición con su santa palabra. Amados hermanos, como decía, vamos a continuar con el estudio de este libro de Apocalipsis. Casi todos los hermanos coinciden en que este es uno de los libros más difíciles que encontramos en la palabra de Dios. En el mensaje pasado explicábamos las razones de por qué se vuelve un poco difícil, y esto hace que muchas personas no lo tomen en cuenta como para ser leído. Con facilidad leen otros libros, pero no este. Pero nosotros presentamos aquí algunas razones de el por qué leer este libro, por qué debemos leer el libro de Apocalipsis. Bueno, yo creo que una de las principales razones y más fuertes que encontramos en la palabra de Dios es porque el Señor dijo allí en San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39, escudriñad las Escrituras. Y el libro de Apocalipsis es parte de las Escrituras, así que debemos escudriñarlo. Pero decíamos que otra de las razones es por lo que el libro es en sí. Decíamos que la Biblia sin el libro de Apocalipsis sería un libro incompleto. Decíamos que sería como una historia sin final. Decíamos que sería como promesa sin cumplir. La historia comienza en Génesis, se desarrolla en los libros que siguen y culmina perfectamente en el libro de Apocalipsis. Allí termina la historia del ser humano, termina la historia del tiempo y comienza lo que llamamos la eternidad. De tal manera que este es el final perfecto que encontramos aquí en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, por lo que este libro es un libro muy importante, debemos leerlo. Pero también decíamos que es un libro que tiene doctrina. Tiene doctrina, aunque en su mayoría es profético, pero tiene doctrinas que nosotros deberíamos preocuparnos por entender. Hablábamos de la doctrina de Dios, encontramos aquí en el libro de Apocalipsis, la doctrina de los ángeles, la doctrina del Hijo, la doctrina de la iglesia. Encontramos muchas doctrinas que están aquí en este libro, pero no solamente por lo que eso, por lo que enseña, sino también por lo que este libro hace.
Mire, este libro produce un efecto muy positivo en aquellos que lo leemos. ¿Por qué? Porque es un libro que nos habla de conflicto y victoria. La vida cristiana, hermanos, es una vida de lucha. Estamos en guerra. Hay una lucha entre el bien y el mal, entre los justos y los injustos, entre Dios y nuestros enemigos. Hay una lucha ahí. Y antes de este libro, nos damos cuenta de que, pues parece que el mal estuviera ganando la batalla. Pero no es así. Y este libro nos enseña que al final el que triunfa es el bien y que los justos, aunque ahora tengamos que sufrir, aunque sea por un poco de tiempo, viene el tiempo en que este sufrimiento pues no puede compararse a las glorias que vienen para nosotros. Y esto lo encontramos aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces, vale la pena leerlo por lo que el libro es, por lo que enseña y por lo que hace. Es un libro que nos consuela en medio de las dificultades. Trae consuelo para estos momentos difíciles que estamos viviendo. Hermanos, en este libro encontramos que las cosas no terminan así. Que la bendición viene, que el consuelo viene, que la victoria viene. Esto no se ha terminado aún. Y nosotros vamos hacia adelante, de manera que este libro nos consuela en medio de las dificultades y nos motiva a seguir adelante a través de las dificultades. Entonces vale la pena leer este libro. Pero vamos a entrar ya en el estudio del libro de Apocalipsis. Y dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándoles por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El versículo 1 comienza con la revelación. Este libro, el tema es la revelación de Jesucristo. Esta palabra revelación viene del griego Apocalipsis, de donde toma el nombre de este libro, Apocalipsis. Hay tres palabras que tienen mucho en común, que tienen bastante relación, que son la palabra parousia, que significa manifestar, y que es lo que nos habla de esa gloriosa esperanza que nosotros tenemos como creyentes, que es la manifestación de nuestro gran, glorioso y gran Dios que tenemos, nuestro Salvador. La manifestación de nuestro Salvador es la esperanza que nosotros tenemos, y que muy en breve esa promesa que tenemos se cumplirá. Pero hay otra palabra que también tiene bastante relación, que es la palabra epafenía, que quiere decir aparecer, y es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios se aparece a través de teofanías a los hombres. Tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Dios se le aparece a través de una zarza que está ardiendo, y de ahí le habla. Luego vemos a Abraham, que Dios se le aparece a través de aquellos tres varones. Estas son teofanías, ¿no? El Señor aparece, es donde viene esta palabra epifanía y apocalipsis. Esta palabra, hermanos, apocalipsis, significa desvelar, o sea, descorrer el velo, quitar el velo, poner a la vista, quitar la cubierta, de tal manera que este libro nunca fue escrito con la idea de encubrir, de ensombrecer, sino más bien de descubrir, de aclarar, de enseñar, de mostrar todas las cosas.
Entonces, no es un libro oscuro, sino es un libro claro y es un libro glorioso que por lo tanto debemos leerlo. El versículo 1, que es el que vamos a llevar el tiempo en este momento. Una de las maneras interesantes, hermanos, y muy efectivas para estudiar la palabra y que sea de bendición para nuestras vidas, es dividir el texto en partes. La porción que usted toma, la lee, medita y la divide en partes, hacer un pequeño bosquejo de esas partes y después usted estudia, analiza parte por parte y usted se va a encontrar que tiene un bonito estudio de la palabra de Dios. De manera que vamos a hacer un pequeño bosquejo de este versículo número 1 de Apocalipsis, el capítulo número 1. Y si usted tiene su libreta ahí cerca y su lápiz, hagamos este bosquejo para que este estudio se vuelva bastante atractivo, interesante y edificativo. Vamos a dividir este versículo en 4 partes. La primera parte, vamos a extraer de aquí el autor de la revelación. El tema es la revelación de Jesucristo. Entonces, en primer lugar vamos a ver al autor de la revelación. En segundo lugar, vamos a ver el objeto de la revelación. En tercer lugar, el medio de la revelación. Y en cuarto lugar, el propósito de la revelación. Usted tiene que tener muy en cuenta que todas estas partes en que va a dividir la porción tienen que estar en la porción, tienen que salir de allí. No funciona si usted lo trae de otros lados, tiene que estar allí. Ahora, el autor de la revelación, ¿dónde lo encontramos aquí en este versículo número 1? Bueno, dice el versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién es el autor entonces? Bueno, el autor de esta revelación es Dios. Dice que Dios le dio. ¿Cuál es el objeto de la revelación? Bueno, dice el versículo, la revelación de Jesucristo. Entonces, el objeto o el propósito de la revelación es Cristo mismo. El medio de la revelación, ¿dónde encontramos esto? Sigue diciendo el versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolos por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces encontramos aquí que el medio de la revelación es el ángel, y que fue el que recibió la revelación de parte de Dios, y Juan, que es el encargado de transmitir esa revelación para cada uno de nosotros. Y el propósito de la revelación, ¿cuál es el propósito de esta revelación, de todo este libro de Apocalipsis? Dice el versículo, para manifestar a sus siervos. El propósito es manifestar. De eso se trata el libro de Apocalipsis, de descorrer el velo, de poner a la vista, de manifestar, dar a conocer las cosas. Entonces tenemos aquí un pequeño bosquejo y aquí vamos a detener en cuanto al estudio de este libro. Entonces, el primer punto que tenemos aquí es el autor de la revelación. Y miramos que el autor de la revelación de este Apocalipsis es Dios. Dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio. Mire, cuando dice aquí la revelación de Jesucristo, esta palabra de no es tanto como procedencia, sino como propósito. No es tanto que la revelación viene de Jesucristo, sino que la revelación es a favor de Jesucristo. Dios está dando a conocer a su Hijo Jesucristo, ya no como nosotros le conocemos,
sino como Él realmente es, con su gloria y su majestad. Cuando nosotros vamos ahí a los evangelios, encontramos algo diferente a esto. En los evangelios, el propósito del Señor Jesucristo era de revelar al Padre, es dar a conocer al Padre. Eso lo miramos en muchas partes ahí en los evangelios. Por ejemplo, en Juan el capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le dio a conocer. Ese es el propósito de Cristo cuando vino aquí. A Dios nadie puede verle porque Él es glorioso y ninguna persona en su naturaleza humana puede verle. Entonces vemos que el propósito del Señor Jesucristo fue dar a conocer a Cristo, revelar a Cristo. Miremos lo que dice ahí en San Lucas el capítulo 10 y el versículo 22. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Entonces vemos que aquí el propósito de Cristo y la misión de Cristo era revelar al Padre. Cuando el Señor Jesucristo, ahí en San Juan, en el capítulo 14, está hablando de que Él tiene que ir arriba y dar la promesa de su venida por nosotros, encontramos allí que uno de sus discípulos, Felipe, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué es la respuesta que el Señor le da? Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el propósito del Señor en el Nuevo Testamento era revelar, dar a conocer a su Padre. Y vemos que eso Él lo cumplió de manera muy efectiva. Miremos lo que dice Colosenses, el capítulo 1, versículo 15. Dice, hablando de Cristo, dice aquí: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Ese era el propósito entonces de Cristo, de revelar a su Padre, de darlo a conocer, de presentarlo ante las personas. Allí, mire, es extraordinario esto, que Dios tenía, el Hijo tenía que revelar en sí mismo al Padre, pero el Hijo, aún Cristo, entre sus discípulos, Él no fue conocido como el Cristo, como realmente lo que Él era. Ustedes se acuerdan que cuando el Señor, allí en San Marcos, el capítulo 4, ordena a sus discípulos a pasar al otro lado, Él entra en la barca y se acuesta, y luego hay una gran tempestad en la mar, y ya los discípulos están asustados y van y le despiertan y le dicen: no tienes cuidado, que perecemos. Y el Señor se levantó de allí donde estaba y le dijo, y enmudece, calla y enmudece. Y los discípulos, sorprendidos cuando ven que el mar calla y todo se vuelve en paz, entonces dice: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Verdad? Ellos no lo habían conocido como el Cristo glorificado, el Cristo en gloria, Cristo glorioso. Más adelante, allí en San Mateo, capítulo 16, el Señor hace una pregunta y dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestan, bueno, dicen uno Juan el Bautista, otros Isaías, otros Jeremías y otros algunos de los profetas. Y luego dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Vemos que las gentes no sabían quién era y estaban pensando en quién era, y algunos estaban diciendo que era el profeta Elías, otros que era Jeremías, algunos que era Juan que había resucitado,
o que sencillamente era uno de los profetas. No lo conocieron como él era. Miramos que aún la gente que conocía de las Escrituras no le conocía como realmente Cristo era. Le miraban meramente como un hombre. Allí en San Juan, del capítulo 3, vemos que un principal, Nicodemo, un maestro de la ley, llega a Jesús de noche y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo le conocía Nicodemo a Jesús? Como maestro. No le conocía como el Mesías, como el Salvador. Y aún el pueblo de Israel le desconoció de tal manera que ellos gritaron cuando Pilato les presentó y le dijo: he aquí vuestro rey, fuera con este. No le conocieron y por eso le rechazaron y le entregaron a muerte. Ahora, aquí en este libro de Apocalipsis, Dios da a conocer a su Hijo, no como lo conocimos en el Nuevo Testamento, no como aquella persona que, como dice Filipenses nos muestra lo que él hizo. Dice Filipenses, el capítulo 2, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este versículo, hermanos, no nos dice que el Señor Jesucristo dejó de ser Dios. Él nunca podía dejar de ser Dios porque Él es Dios. Él siempre será Dios. Pero Él se despojó de eso y se presentó como un hombre que estaba sujeto al cansancio, sujeto al hambre y además empobrecido de tal manera que nació en una familia muy pobre. La familia de José y María eran personas muy pobres, de tal manera que ellos no tenían ni siquiera un cordero para presentarle sacrificios, sino que presentaron 2 palominos, que era lo que ofrecían la gente más pobre. Él no tenía, como dice la palabra, dónde recostar su cabeza. Él no tenía casa. Él usaba las casas de sus discípulos para descansar. Entonces vemos que el Nuevo Testamento lo presenta en su humillación, lo presenta como hombre normal. Pero aquí, en este libro de Apocalipsis, hermanos, el Señor lo presenta, lo da a conocer a su Hijo como realmente Él es, como el Cristo glorificado. Mire lo que dice aquí en el versículo 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Así lo presenta Dios. No como el Cristo sufriente, sino como el Cristo triunfante, el soberano de los reyes de la tierra. Y más adelante, del versículo 13 en adelante, lo presenta como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Dice el versículo 17, las últimas palabras. Dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la... Este es el que Dios está revelando. Dios está revelando aquí a su Hijo Jesucristo
ya no como aquel que vino para morir por nosotros en la cruz, sino como aquel que vino para gobernar, para ser el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces el autor de la revelación aquí es Dios y está dando a conocer a su Hijo en su gloria y hermosura, en su majestad y poder. Entonces el autor de la revelación es Dios. El objeto de la revelación, ya miramos que es de Jesucristo. El propósito del libro de Apocalipsis es revelar, como decíamos, al Señor Jesucristo ya no sufriente, ya no empobrecido, sino como el soberano de los reyes de la tierra, como el león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis el capítulo 5 y el versículo 5. Y hermanos, esto debe motivarnos, debe alentarnos, porque este que Dios está revelando aquí es nuestro Señor y Salvador. Y porque Él es el que tiene el dominio y la majestad. Y porque un día nosotros le veremos a Él tal y como Él es. Dice allí en 1 Juan el capítulo 3 versículo 2. Le veremos tal y como Él es. Cuando Él estuvo en esta tierra, no podíamos verle a Él en su gloria y hermosura porque no estábamos con la capacidad de verle. Si Él se hubiese manifestado en toda su gloria y hermosura, nadie le hubiese podido haber visto. Nadie podía estar cerca de Él. Pero cuando Él se manifieste, hermanos, ya no tendremos estos cuerpos tan débiles, tan frágiles. Nosotros seremos transformados, glorificados, y de esta manera podemos contemplarle a Él en toda su gloria. Tendremos esa facultad, hermanos, de verle, y esto debe motivarnos a seguir adelante en nuestra vida espiritual, aunque mientras estamos aquí tenemos que pasar muchas privaciones y problemas. Entonces, ya miramos el primero y el segundo punto, el autor de la revelación, el objeto de la revelación. Ahora vamos a ver el medio o el propósito de la revelación. Y el propósito de la revelación es manifestar a sus siervos. Decíamos que manifestar es mostrar, es exhibir, no encubrir. Y dice que el propósito es manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? ¿Para quién es este libro de Apocalipsis? Bueno, el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Quiénes son los siervos? Bueno, los siervos son los que enseñan la palabra de Dios. Los siervos son los que oyen la palabra de Dios. Los siervos son los que ponen en práctica esta palabra de Dios. Los siervos son aquellos que voluntariamente se someten a la autoridad del Señor y que están procurando hacer su voluntad. Entonces, el propósito del libro de Apocalipsis es revelarnos a nosotros aquellas cosas, hermanos, que de otra manera no podríamos conocerlas. La revelación es necesaria y es necesario que Dios haga esa revelación, porque nosotros nunca podríamos conocer estas cosas si no es que Dios las revela. Por muy inteligente y por muy capaz que sea un hombre, y por mucho esfuerzo que haga, nunca podría entrar en los secretos de Dios. De tal manera que si Dios no se revela al hombre, el hombre nunca podría conocer a Dios. Pero Dios en su gracia ha querido revelarse y ha querido revelarnos a través a Cristo también para nuestra bendición. Entonces el propósito de esta revelación es manifestar a su siervo. ¿Qué es lo que va a manifestar?
dice el versículo, las cosas que deben suceder pronto. No las cosas que ya sucedieron, sino las cosas que aún están en el futuro. Esto solo Dios lo puede hacer. El hombre no puede presentar las cosas que están en el futuro, aunque muchos traten de hacerlo. De manera que si alguien le dice allí, yo te voy a decir lo que te va a suceder en el futuro, le está engañando, porque el futuro solo está en las manos de Dios. Es el único que puede revelar el futuro, porque es el único que lo conoce. Él conoce el futuro. Y entonces vemos aquí, dice, las cosas que van a suceder pronto. Este libro es de carácter profético, está hablando de las cosas futuras. Dice que deben suceder. Mire, esta palabra no quiere decir que quizás sucedan. No, lo da por hecho, es de carácter obligatorio. Estas cosas deben suceder. ¿Por qué deben suceder? Porque Dios así lo ha establecido. Y cuando Dios establece algo, esto tiene que cumplirse. Entonces, todas estas cosas, hermanos, que estamos mirando en este tiempo y que vamos a seguir viendo mientras tanto el Señor se manifieste, estas cosas ya están en los planes de Dios. No suceden por casualidad o porque algo se escapó del control de Dios, sino sencillamente porque tienen que suceder. Las cosas que deben suceder siempre. Y hermanos, esto debe de ser para nosotros una garantía, como decía al principio, motivo de consuelo, porque en este libro encontramos cosas maravillosas que vienen para nosotros los creyentes y que sin lugar a duda se van a cumplir. Luego dice que estas cosas deben suceder pronto, pronto. Están cerca estas cosas, hermanos. La venida de nuestro Señor Jesucristo está tan cerca y todas estas cosas que estamos viendo son evidencia de que el Señor viene muy pronto. Dice, y las declaró. Esta palabra declaró quiere decir mostrarlas, exhibirlas, mediante señales o mediante profecías. Y las declaró, dice. El propósito entonces de esta revelación es manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto y declararlas, darlas a conocer. Ahora, el medio de la revelación. Dice, por medio de su ángel. Por medio de su ángel. Dice el versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder siempre, suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí encontramos, hermanos, el ministerio de los ángeles que están actuando a nuestro favor. Hay un servicio angelical, hay ministros angelicales que están a favor de nosotros los creyentes. Entonces vemos aquí este ministerio de ángeles que están a nuestro favor y que fue el instrumento que Dios usó para revelarle estas cosas a Juan y luego para que Juan las escribiera y nos las revelara a nosotros. Vemos por la Escritura que Dios ha utilizado siempre a sus ángeles como ministros. La ley, dice Hechos 7:38, vino por medio de los ángeles. Vemos que cuando el Señor Jesucristo, antes de nacer, Él fue anunciado a través de los ángeles, y encontramos también en la Biblia que los ángeles están observando la vida de los creyentes. Ellos están observando qué es lo que nosotros estamos haciendo. Miremos allí en 1 Corintios, el capítulo 11,
Primera Corintios, el capítulo 11, y vamos a ver el versículo 10. Dice, por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mire, ahí están los ángeles observando la actitud de los creyentes. Y aquí está hablando, encontramos aquí la doctrina del velo de la mujer y las razones por las cuales la mujer debe usar velo en su cabeza. Y una de esas razones es por causa de los ángeles, porque ellos están observando la conducta de los creyentes, si están obedeciendo o no la palabra de Dios. Entonces encontramos el ministerio de los ángeles, que ellos están actuando a nuestro favor. Quiero terminar esta sección leyendo Hebreos. Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 13. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí encontramos el ministerio angelical. Dice, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. De manera, hermanos, que nosotros tenemos esa bendición, que no estamos solos, estamos muy protegidos. Tenemos tremendas protecciones. Tenemos que Cristo está siempre con nosotros. Tenemos también que los ángeles están siempre cerca de nosotros para protegernos y para ayudarnos. Ojalá que esto nos ayude, hermanos, para poder interesarnos en leer este libro y encontrar cosas que son y que serán de bendición para nuestra vida. Que el Señor nos añada bendición con su santa palabra.